Bienvenidos a un segmento más de Arrebatables. Para mí es una bendición estar nuevamente con ustedes compartiendo esta cápsula de la palabra de Dios. En el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de algunos personajes que nos ayudaron a entender un poquito más el concepto de lo que nosotros queremos representar por alguien que es arrebatable. Vimos la vida de Jacob y vimos el proceso que él llevó para poder llegar a entender los errores que estaba cometiendo en su vida y cómo Dios lo manda a regresar a la casa de su padre. En ese regreso entendimos que para él era necesario poder reconciliarse con su hermano, poder vencer el miedo que tenía de ese encuentro. También pudimos ver la vida de la Sulamita en el Cantar de los Cantares, una mujer que se encontraba en una debilidad emocional, en una inseguridad de quién era ella, cuál era su identidad, y es una mujer que termina fuerte, siendo representada como un ejército abanderado. Ella misma se describe después al final de su proceso como una torre fuerte. Entonces eso lo amarramos entendiendo que nuestra identidad nosotros la recibimos del gran yo soy. Ese Dios maravilloso que estuvo presente desde el principio. Él es eterno, no tiene principio ni fin, y es en Él que nosotros encontramos la perfección de nuestra identidad. En esta ocasión quisiéramos ver algunos otros versículos acerca de ese proceso de transformación que nosotros tenemos en el Señor y entender una de las fortalezas más grandes que nosotros podemos tener como seres humanos es entender que somos vulnerables y poder presentarnos ante otros como vulnerables. Una de las cosas que nosotros como pastores o como líderes que estamos delante de congregaciones o dirigiendo algún grupo, algunas de las cosas que nosotros a veces cometemos como errores es que nos presentamos como personas que no fallamos o que hemos alcanzado un grado de perfección inalcanzable. Pero si nosotros aprendemos el valor de presentarnos ante las personas que nos miran a nosotros como vulnerables, pero no solamente vulnerables débiles, sino que personas que podemos cometer errores, pero hemos encontrado en Cristo Jesús nuestra fortaleza y sabemos que en Él podemos levantarnos, creo que ese entender y esa fortaleza de ser vulnerables nos va a llevar a poder alcanzar la perfección que estamos buscando. En este capítulo de Arrebatables, yo quisiera que nosotros exploráramos un versículo de la Biblia que encontramos en Proverbios capítulo 24, versículo 16. Y yo quisiera que tú lo leyeras conmigo, lo vas a ver en tu pantalla y dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Si nosotros pensamos en esas 7 caídas que el justo tiene, nosotros tenemos que ver varias cosas en esa primera parte de este versículo. Primero, el número 7, nosotros lo encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis, y lo encontramos representando los 7 días de la creación, o lo que se describe como los 7 días de la creación, que nosotros hemos llegado a entender a través de la revelación de la palabra, que son 7 tiempos o 7 ciclos de creación. Ahí encontramos por primera vez el número 7, y también lo vamos a encontrar nosotros en el Apocalipsis en muchas partes, pero en una muy interesante que vamos a ver hoy es en 7 bienaventuranzas que encontramos en ese libro. Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver en este versículo es que dice que vuelve a levantarse. Muchas veces hemos escuchado que dice, algunas personas cuando leen esto, cuando repiten este versículo, dice 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. Pero tú tienes que notar acá que dice vuelve a levantarse. Entonces el justo tiene que generar de dentro de sí la necesidad de levantarse, así como lo hizo el hijo pródigo, que se recordó de la casa de su padre y decidió levantarse e ir, y lo pensó, decidió y después accionó en eso y se levantó y fue hacia la casa de su padre. Otra palabra clave aquí es la palabra justo.
Una persona justa no es necesariamente aquella que se cree moralmente correcta por sí misma. Hay personas que han sido creadas o han sido educadas con muy buenas costumbres, con una muy buena manera de vivir. Pero fíjate que la justicia del hombre, dice la Biblia, que es un trapo de inmundicia para Dios. Entonces, el justo es aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo. La Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno, porque el justo es Cristo y a través de él nosotros somos justificados y por ende somos llamados justos. Entonces, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón y estás en un proceso de crecimiento espiritual, tú eres considerado un justo. Y que hayas aceptado a Jesús en tu corazón no significa que tú no seas una persona que cae, que tú seas ya alguien que eres perfecto. Al contrario, nosotros caemos. Se hace más evidente en nosotros muchas veces las debilidades de nuestra carne. Por eso es que nosotros encontramos en la Biblia que dice que nosotros llegamos a ser hijos de Dios, porque es un proceso. Entonces, este tema de hoy, este tema de arrebatables es un tema de esperanza. Es un tema en el cual yo quiero que tú saques de este día el hecho de que en tu corazón está escrito una esperanza, que aunque cuando te has equivocado hay un proceso de perfeccionamiento y te puedes levantar si tú lo decides e ir al Señor. La otra parte de este versículo que quisiera que nosotros viéramos es donde dice, mas los impíos caerán en el mal. Y fíjate que la impiedad nos habla de una persona que conoció la piedad, que conoció a Cristo y se separó o abandonó la piedad, abandonó ese proceso de salvación. Y qué terrible que él dice que el impío caerá en el mal. ¿Por qué? Porque se alejó de ese proceso de perfeccionamiento, el cual nosotros somos llamados a tener en el Señor. Entonces, resumiendo lo que estamos leyendo acá, el número 7 en la Biblia representa varias cosas. Representa plenitud, bendición y reposo. A mí, una de las cosas que más me bendice el número 7 es recordarme que significa reposo y que en Cristo yo puedo reposar. Porque muchas veces nosotros nos afanamos en hacer por nuestras propias fuerzas y no recurrimos a las fuerzas del perfecto, no recurrimos a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces nosotros debemos de buscar totalidad, plenitud, bendición. Nosotros debemos de accionar hacia estar bien delante del Señor, pero lo debemos de hacer sabiendo que es Él el que nos fortalece. Eso es acerca del número 7. También debemos de nosotros entender qué pasa con aquellos que deciden apartarse del esfuerzo, de crecer como un justo, de llegar al perfeccionamiento, porque podría ser que te conviertas en un impío y que te apartes de la piedad. Entonces nosotros no queremos caer en el destino del que es malvado delante del Señor, ¿verdad? Hay un versículo en este proceso de levantamiento del justo que yo quisiera que también leyéramos juntos, es Filipenses 1:6 y dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el que comenzó la buena obra en ti? La comenzó el Señor. La comenzó el Señor Jesús. Él entró a tu corazón, Él vivificó tu espíritu y empieza un proceso precioso de crecimiento y de formación. Él es el que se encarga de nuestra formación. Ahora, ¿por qué te digo esto? Nosotros tenemos que llegar a analizar nuestra vida de principio a fin. Todos tenemos un inicio como seres humanos. Hace un rato teníamos una conversación acerca de qué es lo que sucede con los niños que mueren bebés o niños o incluso aquellos que son abortivos o abortados, ¿verdad? Porque son definitivamente espíritus que entraron en un proceso de una formación humana.
la Biblia nos hace ver muy claramente que nosotros somos espíritus y que vivíamos en la casa del Padre, pero cuando somos enviados por el Padre hacia la tierra, empieza en nosotros un proceso de formación. Nos encontramos siendo formados como humanos en el vientre de nuestra madre, y en ese momento, en el momento de que se fecunda el óvulo, empieza ese proceso de unificación genética del padre y la madre, y se empieza a formar aquella persona que va a venir a ser un justo si recibe a Cristo en su corazón más adelante. Pero ya ahí, en ese momento de la gestación, pasan muchas cosas. Se unen informaciones del padre y la madre, como te decía, se unen experiencias de los antepasados, se heredan diferentes cosas. Mira que se heredan maldiciones, se heredan enfermedades ancestrales, enfermedades genéticas, se heredan incluso venganzas, procesos tantos que nosotros después, ya aquí en la tierra, empezamos a experimentar ciertas cosas que nosotros decimos: ¿de dónde viene esto? Y no entendemos que viene incluso desde el momento en que nosotros fuimos concebidos. A eso, a ese proceso, yo le llamo examinarnos o hacer un análisis de nuestro interior. Es tan importante que nosotros podamos tomarnos el tiempo de saber quiénes somos. Quiero compartirte una experiencia que yo tuve hace algunos años con un hermano que amo mucho en Cristo, y a él el Señor lo usa de una manera muy hermosa en lo que es la administración. Habían ciertas cosas que pasaban en mi vida recurrentemente, y en ese momento yo me encontraba frustrada porque había vuelto a pasar esto. Él curiosamente llegó de regreso a la iglesia, trabajábamos en el mismo lugar, y a él lo había dejado un avión, y me encontró en ese momento un poco frustrada y me dice: ¿qué te pasa? Entonces empecé yo a comentarle algunas cosas, y él me dijo: bueno, Dios permitió que me dejara el avión por alguna cosa, por alguna razón específica, perdón. Y empezamos un momento de administración, pero él me dijo: agarra un papel, y me dio un lapicero y me dijo: empecé a escribir. Y yo le iba relatando algo y me decía: escribe eso, escribe esto. Para hacerte la historia corta, al final de casi un día completo de estar hablando con él, fueron varias horas, me dijo: ahora revisa este papel. Y en ese examen pude darme cuenta de dónde estaba la raíz del problema que me visitaba frecuentemente, y cómo eso había venido a ser en mi vida una raíz de amargura. Al final del proceso fuimos a perdonar a las personas que me habían hecho daño. Caminamos hacia perdonarme a mí misma por no haber perdonado anteriormente, no haber reconocido plenamente el trabajo de redención de Dios en mi corazón. Llegué a reconocer que había actuado y que mi corazón se había llenado de resentimiento. Desocupé mi vida de eso y empecé a obrar y empecé a cambiar hábitos que yo tenía a raíz de ese trauma y que eran frutos de esa raíz de amargura. Eso fue para mí un examen, para mí fue juzgarme a mí misma y entender por qué estaban pasando algunas cosas, y frecuentemente yo iba a ese árbol que había crecido en mi corazón y me comía ese fruto que no era necesariamente bueno para mí, y sufría comiéndome ese fruto de un árbol que yo misma había alimentado. Es importante que nosotros nos estudiemos y que estudiemos la historia de dónde venimos, porque lo que dice Filipenses 1:6 es cierto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Es importante que nosotros veamos cuáles son las herramientas que Dios nos ha entregado para que nosotros podamos superar los problemas que tenemos, la información que está grabada en nuestro corazón. Hablábamos hace un tiempo en la iglesia y también en un seminario que dimos acerca de la administración, de la liberación del alma, de la sanidad de nuestro corazón, de nuestra mente, y hablábamos acerca de la epigenética y de
cómo nuestros comportamientos y los comportamientos de nuestros padres, aun cuando ellos no estaban casados, van grabando etiquetas que son colocadas sobre nuestra genética, y eso da fruto también en nuestras vidas. Es por esto que también es importante que tú analices cómo fue la vida de tus padres y los padres de tus padres, para que tú entiendas qué fue lo que heredaste. Cuando la Biblia nos dice que nosotros hemos heredado la mala manera de vivir de nuestros padres, debemos de detenernos y analizar cuál es esa mala manera de vivir, no para juzgar a nuestros padres, sino para que nosotros hagamos conscientemente un cambio y que entonces nosotros no tengamos eso como ocasión de tropiezo, como ocasión de pecar. Uno de los ejemplos más impresionantes que la Biblia nos presenta acerca de esto es el caso de David. David, un hombre que es llamado en la Biblia un hombre conforme al corazón de Dios, peca con respecto al caso de Betsabé. Y la Biblia lo deja así registrado. Pero cuando él viene a hacer un análisis de su vida y de lo que a él le sucedió, él mismo confiesa y dice que él fue concebido en pecado y que en iniquidad fue formado. Él fue testigo en su vida de la iniquidad de su madre, porque él menciona el pecado de su madre. También otra cosa que debemos entender cuando él dice en pecado me concibió mi madre, no es porque esto se dio en una relación de esposo y esposa, sino que se dio en una situación pecaminosa, fuera de orden, y ella continuó con ese desorden y con ese pecado aún después de que David nació. Eso dio a luz un fruto, eso dio un fruto, y ese fruto fue el adulterio de David con Betsabé y el asesinato del esposo de Betsabé. Fue algo impresionante cómo se manifestó la iniquidad en David. En la madre había sido la insistencia de un pecado, y en David fue el incluso haber mandado a matar al que fue esposo de Betsabé, a Urías. Entonces, este análisis que David hizo de su vida lo hace presentarse delante del Señor y le hace pedirle a Dios que renueve en él un espíritu recto. Le dice, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea que el espíritu ya era recto, pero ese espíritu tenía que ser renovado. Y David le dice, crea en mí un limpio corazón. O sea que el corazón de David no era un corazón limpio, porque tenía que ser creado nuevamente. Y esto nos lleva de nuevo a entender este versículo que dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a finalizar. Nosotros podemos ver, te hablaba al principio acerca de los 7 en Génesis y de los 7 en Apocalipsis, y hay una relación muy importante que después de varios segmentos lo vamos a entender. Cuando nosotros decimos 7 veces cae el justo y se levanta, y encontramos 7 bienaventuranzas en Apocalipsis, cada una de esas bienaventuranzas nos va llevando a un mejor estado espiritual de la persona. Nosotros comenzamos con la primera bienaventuranza en Apocalipsis 1:3, que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo es el que está cerca? El tiempo de la venida del Señor Jesús por su iglesia, por los arrebatables, está cerca. ¿Por qué insisto yo en esta palabra? Porque la Biblia lo dice. Hay una iglesia, hay una parte del cuerpo de Cristo que va a alcanzar una madurez y que va a participar en las bodas del Cordero. No quiere decir que el resto de la cristiandad no va a ser salva. Sí va a ser salva, pero no va a ser partícipe de esa parte del cuerpo que va a ser la novia de Cristo. Y perdóname, si tú entras en una carrera es porque tú quieres ganar. Si yo acepto al Señor Jesús y quiero dedicarme a esta carrera, yo quiero quiero recibir un galardón, y el mejor galardón. Quiero ser parte de esa entidad llamada la novia de Cristo. Entonces dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía.
¿Qué tiene que ver esto con las 7 veces que cae el justo y se levanta? Bueno, el justo cae una vez, ¿verdad? Y se vuelve a levantar. Como te dije al principio, los 7 días de la creación nos hablan de proceso. Estas 7 veces también nos hablan de un proceso. Cuando tú acabas de ser concebido, empieza un proceso de formación, etapas de formación en el vientre de tu madre. El primer sentido que se desarrolla en el vientre de la madre, en el feto, es el del oído. Y la parte más importante en la formación emocional y cognitiva de ese feto es la voz de la madre en su idioma, en su forma de hablar, en su forma de cantar. Incluso nosotros podemos ver ese impacto que hace en la vida de un bebé cuando está formado muy bien en el vientre de su madre a raíz de esa comunicación que se da. Lo mismo sucede en la formación de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Al recibir a Cristo, nosotros entramos al vientre, iglesia, y ahí empezamos nosotros a ser formados. Empiezas tú a ser transformado. Entonces empiezas a escuchar en ese vientre la palabra de Dios. Hay quien la lee, hay quien la predica, hay quien te la está enseñando y tú la estás recibiendo. Y eso está formando en ti algo tan importante porque te va a llevar a una sanidad espiritual. Entonces, nosotros tenemos que entender, cuando dice la Biblia, bienaventurado el que lee y el que oye, es bienaventurado. Soy bienaventurada yo que hoy te estoy leyendo y hoy te estoy predicando, pero también soy bienaventurada cuando a mí me toca escuchar porque estoy siendo formada. Estoy dentro de ese vientre. ¿Qué significa bienaventurado? Bienaventurado es la palabra Macarios en griego. Un bienaventurado es aquel que es afortunado de experimentar el favor de Dios. Es alguien que se siente pleno y afortunado, no porque lo que está sucediendo a su alrededor, sino porque él sabe que tiene una relación directa con Dios. En hebreo es la palabra ashar y significa ser recto, nivelado o correcto. Es una persona que sigue adelante, es honesta y es próspera. Entonces, todo esto encierra la palabra bienaventurado. Tú y yo somos bienaventurados cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando nos aferramos a esa palabra que nos dice, caíste pero te puedes levantar, cometiste un error pero te puedes levantar porque tienes esperanza en Cristo, porque hay palabra, porque hay promesas. Hablábamos con la iglesia anteriormente acerca de cuáles son esas herramientas que Dios nos da para que nosotros podamos levantarnos. Te puedo decir, las herramientas son el bautismo en agua, en la Santa Cena, la administración, el aprender doctrina, el servicio, la alabanza, el cuidado pastoral, los discipulados, tus devocionales, la llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, el entender la guerra espiritual, el hacer introspección. Y de nuevo te repito, la Santa Cena. La Santa Cena es una oportunidad en donde tú te puedes sentar con el Señor y ponerte a cuentas con Él y decirle, Señor, cometí un error, pequé, caí, no entiendo, no sé lo que me pasa. Hablábamos y cuando nosotros tomamos Santa Cena con la iglesia, les leemos la palabra del Señor donde dice que cada uno debe de examinarse a sí mismo. Hoy yo quisiera invitarte a que te examines. A que si estás solo, quizá has pasado muchas cosas en tu vida, tristezas, fracasos, bancarrotas, pérdidas de trabajo, enfermedades continuas, tal vez estás en una drogadicción, en algún alcoholismo, en una adicción a la pornografía, al sexo, has caído en adulterio, has caído en fornicación, en robo, en mentira, esas cosas que te envuelven muchas veces y tú no entiendes de dónde viene. Te invito a que hagas lo que te comenté que a mí me pasó con este siervo de Dios, que tomes un cuaderno, una hoja de papel y empieces a escribir, haz una introspección. Vete desde que tú tienes memoria en tu niñez, el recuerdo más, el primero que tengas y de ahí en adelante empieza a hablar.
A veces cuando escribimos las cosas que nos frustran o nos molestan, debemos de preguntarnos, ¿y cuándo fue la primera vez que tú te recuerdas que esto te sucedió? ¿Qué estaba pasando? ¿Quién estaba a tu alrededor? ¿Quiénes fueron partícipes de ese primer dolor, de esa primera experiencia, de ese primer pecado? Y de ahí tú vas a empezar a buscar esas líneas que quizá quedaron en tu corazón como una raíz y que vienen frecuentemente en tu vida a darte un fruto que tú te comes y que no te quieres comer más, pero el árbol está ahí dentro de ti y continúa dando frutos. Cuando tú hagas eso y cuando tú tengas delante de ti ese papel escrito, empieza a sacar las cosas y empieza a perdonar a esas personas que te hicieron daño. Esas personas incluso que antes de que tú nacieras tal vez cometieron pecados y en tu familia se da repetidamente esta situación. Perdónalos y pide perdón por ellos. También perdónate a ti misma o a ti mismo por los errores que has cometido. Entiende que la carne es débil, pero también entiende que el Señor nos hace fuertes, que en Él somos fortalecidos y que Él nos da la oportunidad de que haya un cambio en nosotros. El Señor está abriendo este tiempo para todos nosotros, para que podamos venir delante de Él y reconocernos débiles. Es tan hermoso ver a una persona que ha sido perdonada y se ha perdonado. ¿Sabes cómo tú te das cuenta de eso? Cuando esa persona puede libremente decir, pequé de esta manera, fue un error, aprendí, viví una disciplina. Estos fueron los pasos que tomé para recuperarme. Este es el resultado de lo que hice y Dios me ha bendecido de esta manera, porque esa persona no te dice lo que hizo con vergüenza, no te dice su pecado con arrogancia, sino que comparte contigo una lección de vida y se hace ante ti vulnerable y se hace una persona a la cual tú te puedes acercar a hablar con ella confiadamente. Yo creo que esa es la relación que debería de haber entre pastores y ovejas, que nosotros podamos ver en un pastor, en un siervo, en una pastora, en una consejera, una persona que es de carne y hueso, que se ha equivocado igual que tú y que no te va a recibir con una mirada religiosa y te va a rechazar o te va a decir qué barbaridad lo que has hecho, sino que te va a decir, sí, yo también me he equivocado, pero Dios me ha dado estos y estos pasos para poder volver a Él y para poder levantarme. El Señor tiene para nosotros diferentes formas en las cuales nosotros podemos levantarnos y recuperarnos. Sé que quizá algunas personas que me vayan a escuchar en este momento o más adelante en repetido puedan estar en este momento en una condición de pecado. Quizás estás con la cerveza en la mano o con la droga muy cerca de ti. Quizás estás tal vez en un hotel con una persona que no tienes que estar. Y el Señor habla a tu corazón en este momento y te dice, vuelve. La Biblia nos dice que el Señor dice, ven, razonemos, hablemos. Y si tus pecados fueren rojos como la grana, los vendré a hacer blancos como la nieve. El Señor está dispuesto a oírte, a razonar contigo. Él conoce tu corazón y sabe cuáles son las cosas que tú has vivido, pero quiere que tú te levantes y tú vayas al Padre y tú le digas lo que te ha pasado, porque de esa manera tú vas a recibir tu salvación. Así que yo te pido que en esta noche tú ores conmigo esta oración. Nos quedan pocos segundos, pero es sencillo. Solamente ahí donde tú estás, dile, Señor Jesús, yo te pido que hoy entres a mi corazón y que perdones este pecado, que tú me limpies, que tú me libres, que tú me transformes. Ayúdame a levantarme una vez más. Ayúdame a llegar a ese número 7 para que yo pueda juntamente contigo llegar a ser un arrebatable. Yo deseo que el Señor te bendiga, que hoy esta palabra te haya llenado de esperanza, de valor y que te levantes una vez más porque tu Señor te espera. Dios te bendiga.